La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, acerquémonos a la palabra. Y mire, hoy la reflexión se va a versar en torno a ante la palabra. Así le he titulado esta reflexión, ante la palabra. ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Con qué disponibilidad yo me pongo ante la palabra de Dios? El Salmo 32, entre paréntesis 31, tomo solamente el versículo 8, porque me llama poderosamente la atención cómo Dios habla a través del salmista, y Dios le dice al pueblo de Israel, y se lo dice a usted, y me lo dice a mí el día de hoy. Salmo 32, versículo 8. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. Este texto es lindísimo. El anhelo de Dios es instruirnos, es mostrarnos el camino a seguir, que comprendamos que Él está con nosotros y que Él es el que nos va a aconsejar. Seré tu consejero. Por eso la palabra de Dios es importante para la vida de todo creyente. Por eso la palabra de Dios es proclamada en la iglesia. Y cuando la iglesia proclama la palabra, nos da esa comprensión que nos va llevando a entender que Cristo es Señor. La palabra tiene una dimensión cristológica. Cristo el Señor. Esta palabra tiene una dimensión también eclesiológica, porque es la iglesia quien nos da la palabra. Es la iglesia como madre y maestra quien nos da la palabra. Y esta palabra también se nos es dada en una realidad antropológica, o sea, mi realidad humana, mis necesidades, mis alegrías, mis tristezas, esta realidad de hoy que estoy viviendo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que debemos de valorar la palabra, de darle un valor supremo a la palabra de Dios. La iglesia, como madre y maestra, ha tenido una diversidad de momentos. Y uno de los momentos hermosos fue toda esta experiencia lindísima del Vaticano II, 1962, por ahí, toda esta experiencia lindísima. Y fruto del Vaticano II surgen 4 constituciones que están en el libro del Vaticano II, y la constitución Dei Verbum, que es sobre la divina revelación. En el numeral 25 dice lo siguiente. Preste atención, porque a veces nosotros los laicos desconocemos el magisterio de la iglesia, tan rico, tan abundante, pero lamentablemente nos hace falta una mayor conciencia de profundizar en el magisterio de la iglesia. Pues hoy tomo no solamente la palabra, sino una porción del magisterio de la iglesia desde la constitución Dei Verbum, que es sobre la divina revelación del Vaticano II. Numeral 25 dice: es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no le escuche en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la sagrada liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Numeral 25 de la constitución Dei Verbum, que se refiere a la divina revelación. Todos nosotros, catequistas, delegados de la palabra, sacerdotes, religiosas, todos nosotros misioneros, estamos llamados por sobre todo, dice, a sumergirnos. Escúcheme bien, esta palabra me gusta mucho. Sumergirnos es ir a la profundidad, sumergirse, no quedarme en lo superficial, sino sumergirnos en las Escrituras. Y dice, con asidua lectura y con estudio diligente. O sea,
ante la palabra lo que se revela es mi interés. Una cosa es escuchar, oír una reflexión. Otra cosa es escucharla y llevarla a la vida. Por eso es necesario, fundamental, revisar nuestra actitud ante la palabra. A veces me encuentro gente católica muy romántica. Ay, qué lindo abre el padre fulano de tal, la hermanita sutana, el hermano, qué lindo habló. No, es que la fe no es una emoción, es un sentimiento. ¿Qué te dijo a ti la palabra? ¿Qué te dijo a ti esa jornada, esta reflexión, este mensaje, ese audio que recibiste? ¿Qué te dice a ti? ¿A qué te invita la palabra? Eso es lo más importante. No quién lo está diciendo, no quién lo está predicando. Y ese es el dilema que tenemos hoy también en la iglesia. Estamos cultivando, especialmente nosotros los laicos, una fe muy emocional. Una fe muy emocional. Nos quedamos con lo lindo. Qué bonito estuvo hoy la reunión, qué linda estuvo ahí, qué rico estuvo. Pero es llevarlo a la vida. Ante la palabra yo debo de sumergirme, como dice la Constitución Dei Verbum, sumergirme en la Escritura con una asidua lectura. No es una lectura esporádica, no es simplemente escuchar a alguien, no. Ante la palabra, ¿cuál es mi postura? Ante este evangelio de hoy, ante la liturgia de la palabra de hoy, ¿cuál es mi postura? ¿A qué me invita esta palabra? Entonces dice, y habla de un estudio diligente, o sea, me voy a sumergir en la escritura, pero para ello la iglesia como maestra me proporciona cursos, introducción a la Biblia, cursos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cursos del Evangelio de Lucas, de cada uno de los evangelistas, de las cartas de San Pablo. O sea, el mundo de la Sagrada Escritura es tan profundo, tan inmenso, que hay que estudiarlo diligentemente. Entonces, hay que interesarse por esto. Y me gusta mucho, y es una frase muy fuerte, lo que dice aquí el numeral 25 de la Dei Verbum, que dice: para que ninguno de ellos, para que ningún sacerdote, ninguna religiosa, ningún agente de pastoral, resulte un predicador vacío, superfluo de la palabra de Dios, que no le escuche en su interior. O sea, que no seamos fariseos, en otras palabras. Un predicador vacío, superfluo de la palabra de Dios. Ese es el riesgo de uno que predica, de un delegado de la palabra, que creo que ya lo sé todo. Este texto, pues voy a decir lo mismo. Por eso siempre es recomendable prepararnos, es recomendable el estudio. Por eso siempre ese trinomio que debemos de manejar siempre. Espiritualidad, estudio, apostolado. Espiritualidad, estudio, apostolado. Entonces, ese trinomio lo que me lleva a mí es a profundizar para no ser un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no tengo la capacidad de escuchar ni de interiorizar. Entonces, estoy pensando más en lo que le voy a decir a los demás que en lo que el Señor me quiere decir a mí. Mi actitud ante la palabra de Dios. En primer lugar, una actitud de discípulo. La actitud de la Virgen María, que se haga en mí según lo que has dicho. La actitud de discípulo, silencio reflexivo, apertura e interés continuo a recibir la palabra. No solamente escuchar, sino recibirla. Otra actitud ante la palabra de Dios es como un corazón ardiente. Es como los discípulos camino de Emaús. ¿Se recuerda usted? Cuando se dicen ellos, lea capítulo 24 de San Lucas, cuando entre ellos decían, ¿y no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues cada vez que estoy ante la palabra, cada vez que estoy ante este anuncio, donde estoy escuchando el anuncio, mi corazón debe de arder de alegría, que el fuego del Espíritu Santo vaya consumiendo
y me vaya proponiendo una vida de una persona apasionada por el reino, de una persona cuyo corazón arde porque tiene una conciencia de discípulo. Luego, ante la palabra también necesitamos desarrollar apertura y docilidad. Que esta palabra en apertura y en docilidad penetre mi vida. Esta palabra la asumo sin límites, la asumo. No voy a tomar solo una porción de la palabra y lo demás lo voy a desechar, no. Necesito apertura y docilidad, porque esta palabra me confronta, porque esta palabra me exige, porque esta palabra me cuestiona, porque esta palabra me alienta, porque esta palabra viene a darme una fuerza, un vigor interno maravilloso. Pues ante la palabra tengo apertura, docilidad. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. O sea, esa apertura y esa docilidad se ve reflejada, por ejemplo, en la Virgen María. Por lo tanto, nosotros debemos de aspirar esto. Aspirar a un corazón, a coger la palabra con un corazón de discípulo, a tener un corazón ardiente por la palabra, pero también a tener esa apertura y esa docilidad, donde llevo a la práctica la palabra, donde la hago vida, donde esta palabra la asumo, aunque no me agrade, aunque me cueste, aunque me duela, pero la asumo porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. También ante la palabra debemos de aprender a tomarla con humildad y sencillez. Humildad y sencillez porque la palabra no solamente tiene esa dimensión de corregir mi vida, sino que tiene la dimensión de educarme a llevar una vida de hijo de Dios, educarme a llevar una vida de discípulo de Cristo. Entonces me va educando, y en esa manera que me va educando, debo de aprender a reconocer que no todo lo sé, que no todo lo puedo. Humildad y sencillez. Humildad y sencillez, porque esta palabra me va transformando en la medida que yo voy tomando y valorando la enseñanza que recibo de la palabra. Si la palabra me invita a amar, pues debo de amar. Si la palabra me exhorta a perdonar, a servir, pues debo de hacerlo. Si la palabra me invita a dar, pues voy a hacerlo. Humildad y sencillez, despojarme de mis seguridades, morir a mí mismo. Por eso es que la palabra siempre nos va a impulsar a ser justos, nos va a impulsar a una vida coherente. Por eso es que la conversión es un proceso. Porque es muy fácil decirlo, y lo estoy diciendo, pero en la vida cotidiana, esta humildad y esta sencillez ante la palabra me tiene que promover a respetar al otro, valorar al otro, a enriquecer la vida del otro desde los dones y carismas que el Señor me ha dado. Ante la palabra de Dios también debo de manifestar hambre. Sí, hambre de la palabra. ¿Qué pasa cuando usted tiene hambre? Cuando usted tiene hambre, usted tiene una necesidad y busca cómo saciar esa hambre. Entonces, la palabra tiene que ser ese alimento importante, ese alimento energético, ese alimento que nos da la fuerza, que nos da la vida, que nos da esa vitalidad para afrontar el día a día. Entonces, es adentrarme a esta palabra para saciar mi vida, para calmar mi hambre y sed. Es la palabra que se me es dada como pan. No solo de pan vive el hombre, dirá Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense. Entonces, esta palabra que ha salido de la boca de Dios, yo la necesito. La necesito para calmar mi hambre de paz, mi hambre de esperanza, mi hambre de sosiego, mi hambre de conversión, mi hambre de misericordia. Pues voy a alimentarme diariamente con esta palabra, y para eso necesito ser una persona constante en la meditación de la palabra. La palabra no solamente debo de leerla, la palabra la necesito meditar, la necesito interiorizar
porque es palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Por lo tanto, mi prioridad deberá ser comer de esta palabra de Dios. También ante la palabra yo debo también de manifestar confianza plena. Y confianza plena implica serenidad, esperanza a lo que me está diciendo Dios a través de su palabra. Dios que me habla en mi realidad humana, que está un poco complicada quizás el día de hoy, que tengo desafíos grandes, que estoy pasando momentos de prueba, pero que esta palabra me hace ver que el Señor está conmigo. Como dice el salmista en el Salmo 119, ¿no? Mi refugio, mi escudo eres tú. Yo espero en tu palabra. Entonces, esa confianza plena, Señor, yo espero en ti, yo espero en tu palabra. Tengo un mar agitado, tengo un matrimonio en crisis, tengo esta enfermedad, no me ajusta el dinero, me he perdido el empleo, no encuentro trabajo, pero por sobre todo, yo espero en tu palabra. Yo confío en ti, porque tú eres mi refugio, porque eres mi escudo. Entonces, esa confianza hay que manifestarla ante la palabra. Y la palabra tiene un propósito grande. Es que esta palabra tiene el propósito de llevarnos a contemplar a Cristo. A contemplar a Cristo. Y contemplar a Cristo es entender que el misterio de la encarnación es entender toda esta experiencia de Cristo en este mundo donde no solamente fue aplaudido, fue rechazado, donde Lucas dirá que lo agarraron del pelo y lo arrastraron, donde vivió una experiencia de pasión, donde fue negado, donde fue traicionado. Este Jesús humano, donde pidió agua, este Jesús humano, donde dijo, tengo sed, dame de beber. Este Jesús que manifestó apertura a las personas de su entorno y a cualquier persona. Este Jesús que afrontó las situaciones con discernimiento. Este Jesús divino que camina sobre las aguas, que multiplica los panes y peces, que transforma el agua en vino. O sea, la palabra nos hace contemplar a Cristo. Este Cristo divino, este Cristo que se humaniza en esta realidad, donde llega a tener una madre, un padre, donde le enseñaron a caminar, le enseñaron a comer, y por lo tanto, la finalidad de la palabra es aprender a contemplar a Cristo en esta realidad humana, porque esto es lo que nos da la fortaleza, nos da la esperanza, estamos en el año jubilar, nos da esa fuerza interior de ser misericordiosos, de aprender a amar, de aprender a perdonar, de aprender a servir a ejemplo de Cristo. Cristo es el centro de la Sagrada Escritura, por lo tanto, este Cristo viene a ser nuestro primer modelo. Somos discípulos de Cristo. Y contemplar a Cristo en la palabra es saber contemplar nuestra realidad humana, sin desesperarnos, sin agobiarnos, sin dudar, sino contemplar a este Cristo que no nos abandona. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, dirá en los evangelios. Por lo tanto, este Cristo que nos da el Espíritu Santo, al cual Jesús lo llama el Consolador, que viene en nuestro auxilio, que es el Paráclito, es el abogado, que viene a defendernos, que viene a iluminarnos. O sea, ante la palabra me centro en algo, y no en algo, me centro en alguien, en contemplar a Cristo. Voy a contemplar a Cristo. Por eso la intención de esta reflexión es que nos evaluemos cuál es nuestra postura ante la palabra de Dios. La puedo leer simplemente por leerla, la puedo escuchar simplemente por escucharla, y muchas veces ni la escucho, simplemente oírla. Pero llevarla a la vida, ese es el reto, el desafío grande que tenemos. Ante la palabra la acojo,
la recibo. No solamente me quedo con escucharla, la acojo, la recibo, para luego llevarla a la vida. La pongo en práctica. Porque en el caminar de la fe, la palabra tiene un valor sustancial, especialmente la palabra de Dios. No estoy hablando de tu palabra ni de mi palabra, es la palabra de Dios. Esta palabra que se nos ha sido dada por la iglesia. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos entender que Jesús, palabra hecha carne, viene a darnos vida. Ante la palabra yo puedo tener la actitud de curiosidad, de leer la palabra por curiosidad desde la primera página hasta la última. Ante la palabra yo puedo tener la actitud del discípulo de Samuel. Habla, Señor, que yo te escucho, porque para mí tu palabra es importante, porque la necesito, porque tu palabra viene a saciar esta sed que tengo. Entonces le doy la importancia, valoro la palabra. La palabra contiene el amor de Dios. La Biblia es una carta de amor de Dios para ti y para mí. Por eso, revisemos nosotros ante la palabra cuál es mi actitud. ¿Tengo una actitud de apertura, de escucha, de asumir esta palabra? Voy interpretando que si yo escucho la palabra a través de un mensaje, la persona que está dando el mensaje es simplemente el mensajero, pero no es el mensaje, es el mensajero, es el instrumento. Por lo tanto, yo no me voy a enamorar del instrumento, me voy a enamorar de la palabra. No me voy a enamorar del mensajero, me voy a enamorar del mensaje. Ese es el sentido verdaderamente cristiano. Por eso, aquellos que predicamos, evitemos cultivar que nos sigan a nosotros. Evitemos eso. Hagámosle conciencia a las personas que somos simplemente instrumentos. Por lo tanto, ante la palabra, primerea Jesucristo. Ante la palabra es Jesucristo, que Él se ha hecho carne, se ha hecho vida. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire. Les promuevo a la gracia de Dios en sus corazones. Bendiciones.